Vamos a cambiar completamente de tema. Diversas reacciones generó la cuenta pública del presidente Piñera el pasado sábado en Valparaíso. Para analizar los principales anuncios nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, muy buenas tardes, bienvenida a Canal 24 Horas. Andrés, Patricia, gusto de saludarlo. Su primer análisis global sobre los anuncios, después entramos a lo particular, lo global del anuncio o los anuncios del presidente Piñera. Sí, mira, yo creo que en lo global una cuenta pública bien vacía de anuncios. Yo creo que en general no hay muchas novedades. El presidente más bien hace una cuenta de un repaso de lo que ha sido su año y medio de gestión. Anuncios bien a largo plazo, de hecho, incluso fuera de su mandato. La mayoría de los anuncios son de posterior al momento en que el presidente deje su cargo. De hecho, harta infraestructura, anuncia infraestructura de vialidad, los trenes a Valparaíso. A Valparaíso, que bueno, puso bastante contenta la quinta región, que son sin lugar a duda elementos bien positivos y que son trabajos que se vienen haciendo incluso de gobiernos anteriores. Hay varios de estos proyectos que son proyectos que vienen de gobiernos anteriores. Incluso el gobierno de la presidenta Bachelet, hay varios de esos proyectos que se vienen viabilizando o viabilizando desde el gobierno anterior. Yo noté un tono bien beligerante en la cuenta pública, muy agresivo, muy de galería, muy de reafirmar su sector político, ¿no? Como de hablarle a su sector. ¿Y pese a estos llamados, los acuerdos, al diálogo que iba mencionando a lo largo de la cuenta pública? Es que era como... Sí, eso llamaba la atención un poco, Patricia, porque por un lado era como que atacaba a la oposición, que no son dialogantes, que una oposición obstruccionista, pero por otro lado era como, pero queremos dialogar, queremos llegar a acuerdo. De hecho, incluso llama a generar un acuerdo, reconoce una crisis institucional y convoca a llegar a un acuerdo a partir de esta crisis institucional, a partir del ministro del Interior, que ha sido precisamente uno de los protagonistas dentro de su propio gabinete. O sea, claramente un llamado que no los convoca a ustedes. No los convoca el llamado al presidente de la República. O sea, a nosotros como partido... A los diputados de oposición en general. Este llamado un poco llamado al consenso y a la vez este tono beligerante que usted dice, ¿no los convoca? Aunque también ahí, para agregar lo que mencionaban ayer los ministros, Blumel y Cecilia Pérez, que hacían una suerte de distinción en la oposición, que habían algunos partidos que eran obstruccionistas y otros que no, donde ahí mencionaba a la DC o al Partido Radical. Claro. Es que eso es lo llamativo, o sea, finalmente, ¿cuál es el diálogo que convocan, ¿no? Es raro, ¿no? Es bien raro lo que el presidente busca, porque dice, la crisis institucional tenemos que superarla entre todos y todas, pero sin embargo, cuando plantea esto, él como que se excluye, es como que mira desde afuera, y yo digo, cuando se plantea una crisis institucional y el presidente lo reconoce, yo creo que él es parte de esta crisis institucional. O sea, una crisis institucional donde está Carabineros, donde están las Fuerzas Armadas, donde, claro, él mira al Parlamento, pero el presidente que está siendo cuestionado en las últimas semanas porque él como primer mandatario del país, como la primera autoridad, cuestionado por el no pago de las contribuciones, más de 30 parlamentarios le dejamos una carta pidiéndole que él dé el ejemplo en relación a un mandato ético o generando, ¿cierto?, desde la perspectiva ética, el ejemplo en relación a pagar la totalidad de una deuda que él mismo generó. Entonces, uno dice aquí hay un cuestionamiento efectivo, hay una crisis institucional. Su ministro del Interior, que ha estado cuestionado en varias oportunidades, que incluso se evaluó en su minuto una acusación constitucional a propósito del caso Catrillanca, él lo pone a encabezar una suerte como de diálogo. Entonces, hay contradicciones. Yo la verdad es que lo encontré bastante errático. Creo que él lo que quiso fue hablar a su sector. Tengo la impresión de que el presidente está tratando de superar la baja evaluación que ha tenido en las encuestas en el último tiempo. Y hay un cambio de eslogan. Y yo creo que también tiene que ver con que el presidente salió electo hablando de tiempos mejores. Y hoy día habla de tiempos complejos. Entonces, claramente lo vio en el primer reconocimiento de la moneda en cuanto a los números en economía. De los tiempos difíciles. Entonces, pero tampoco hace la autocrítica respecto de que sus compromisos no los ha podido cumplir. Entonces, yo creo que efectivamente hay varias cosas que analizar. Me preocupan varios puntos, como por ejemplo, yendo ya más en lo particular, de que cuando habla de educación solo habla de violencia y no habla de educación propiamente tal.
cuando habla de temas de género, solo se refiere a un proyecto de ley, que es el proyecto que viene además del gobierno anterior, que es el del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, lo que nosotros valoramos sin lugar a duda, pero él habló en un principio del año pasado de una gran agenda de género y la lanzó con bombos y platillos en medio del Mayo Feminista. Y hoy día solo habla de un proyecto que es de la presidenta Bachelet y no se refiere a nada más en materia de género. Le pedimos poner urgencia a la ley Gabriela y no lo hace en su discurso presidencial. En otras materias, y ahí también se lo... Pero centrado puntualmente, diputada, por ejemplo, a la disminución de parlamentarios, senadores, diputados, limitar las reelecciones. ¿Cómo enfocan ustedes este tema? Mira, yo ahí creo que si el presidente lo que quiere es reducir el costo del Parlamento, nosotros estamos de acuerdo. Pero creemos que la vía de reducir el costo del Parlamento es bajar las dietas parlamentarias. ¿Usted cree que ahí va en ese punto? Uno puede leer absolutamente que hay una estrategia política. O sea, no, lo que yo te digo es que si él quisiera bajar el costo del Parlamento, bueno, la contrapropuesta es reduzcamos las dietas parlamentarias. Si la propuesta fuera por la vía de mejorar el funcionamiento del Parlamento, nosotros decimos, hagamos un sistema unicameral. Pero lo que nosotros leemos en realidad en relación a la estrategia que quiere el presidente con esta medida de reducir el Parlamento y volver finalmente a tener 120 parlamentarios, que es algo que se modificó hace 2 años atrás, nosotros creemos que es volver a tener un sistema electoral binominal. Y eso responde a que el presidente está incómodo con que haya mayor representación Pero el gobierno política. ya dijo que no, que el tema binominal no era, no retrocedían para eso. Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué creo que esto tiene esta letra chica? Porque al gobierno le interesa, le molesta que haya aumentado la representación política en el Parlamento. Porque yo no entiendo de qué manera quieren volver a reducir los parlamentarios si no es con modificar un sistema que se aumentó, que se modificó a través de un sistema proporcional para tener mayor representación política en el Parlamento. Hoy tú tienes un sistema donde están representadas otras fuerzas, por ejemplo, donde logra ingresar al Parlamento el Frente Amplio, donde se amplía la representación política con los regionalistas. Muchos han criticado la calidad de los parlamentarios que han ingresado, para todos los lados. Es que... ¿O esa responsabilidad de los partidos? Sí, ¿O esa responsabilidad de los partidos? O eso más bien tiene que ver, y lo sumo a lo que plantea Andrés, con lo que ocurre y que ocurría también antes, que son cuando un candidato saca muchos votos, arrastra a otro, pero eso es algo que pasaba también antes. No es necesariamente con antes también pasaba con el binominal. La diferencia es que con el binominal tú tenías solo 2 fuerzas políticas representadas en el Parlamento, que era la Concertación y la derecha, cuestión que además generaba que también se podían arrastrar parlamentarios con poca votación, que eran los doblajes, pero al mismo tiempo también se generaba algo que era mucho peor, y que era que las políticas se pactaban entre 2 fuerzas políticas, se generaban estas cocinas, los pactos, que acuérdate tú cuando se generaban estos consensos entre 4 paredes que además no permitían una representación política más amplia de la expresión política del Congreso Nacional. Entonces, yo insisto, nosotros creemos que sí, esta modificación del Congreso pasa por mejorar las formas de legislación, hagámoslo. Pero nosotros creemos en un sistema unicameral. Si eso significa reducir el número de parlamentarios, bueno, estudiémoslo, pero en base a un sistema democrático que permita la representatividad de todos los sectores políticos. Si esto significa reducir el costo del Parlamento en términos de su funcionamiento, hagámoslo, pero por la vía de la reducción de la dieta parlamentaria. Cuestión a la que ya escuchamos a la presidenta de la UDI, que ella se opone porque cree que con eso... No van a llegar los mejores. Claro, van a llegar personas malas, como lo dijo en su discurso. O no van a estar los buenos, no sé a qué se refiere con eso. Y por otro lado, la verdad es que nosotros no estamos dispuestos a volver al binominal si es que detrás de esto hay una letra chica que pueda corresponder a eso. Para entenderlo bien, ¿estarían dispuestos o abiertos a analizar el tema dependiendo de cuál sea la fórmula que se presente? Siempre y cuando esto no ponga en riesgo el debate democrático y la representación abierta de todos los sectores, Patricia, porque la verdad de las cosas es que en esto, por lo menos nosotros vemos una intencionalidad que todos sabemos que en su minuto, cuando se discutió el cambio del binominal, que fue el sistema que dejó la dictadura en Chile, la derecha y particularmente el sector, o sea, todo Chile Vamos y el sector de gobierno de Sebastián Piñera estuvo en contra.
Y otra cosa, el límite de la reelección es muy tramposo. Y quiero ir a ese punto inmediatamente, solo para cerrar también ahí. En otro Si acaso lado, también estarían dispuestos a que se prohibiera o colocar ahí una restricción a que pudiesen llegar al Parlamento aquellos que sacan muy pocos votos y que son arrastrados por otros, es decir, porque tenemos un sistema en el cual se vota por la lista, por así decirlo, no solamente por el candidato. ¿Estarían dispuestos también a analizar eso? Mira, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a discutir siempre elementos que perfeccionen nuestra democracia. Yo creo que uno no puede cerrarse los debates a per se ni a priori. Lo importante de esto es que la democracia se tiene que fortalecer en la medida que tenga un sustento, no por números. O sea, aquí nosotros lo que vimos en el anuncio del presidente fue anunciar un guarismo, un número vacío, sin una propuesta de fondo. Yo no veo la justificación todavía que dé cuenta. O sea, ¿No les calza la limitación, por ejemplo, de las reelecciones de parlamentarios? No, a nosotros nos parece correcto que se limite la reelección de los parlamentarios, pero lo que plantea el presidente es tramposo, porque él dice, vamos a ponerle límite a la reelección de los parlamentarios, pero según distrito. Pues. Entonces, se pueden ir cambiando, pueden ir jugando. Claro, pues entonces eso no es real, porque el parlamentario, por ejemplo, hay parlamentarios de la UDI, como el diputado Melero, que está desde el año 90 en el Parlamento y que por lo tanto si ahora se le pone... De los dos lados desde el 90. No, Sí, ya, está sí. bien, de distinto, digo el diputado Melero, porque cuando pasó esta discusión, él se paró así ferviente, estaba sentado Sonaba atrás medio mío, contradictorio. a aplaudir que en ese minuto cuando se dijo que iban a rebajar el número de diputados. Pero cuando dijeron que le iban a poner límite a la reelección, ahí no se paró. Pues entonces yo le dije, ya, pues, Patricio, párate ahora de aplaudir. Entonces, claro, el problema está ahí que eso no les gusta porque finalmente ponerle límite a la reelección significa que todos aquellos que llevan una cantidad increíble de años en el Parlamento, no les gusta ponerle límite real a la reelección porque llevan muchísimos años ahí manteniéndose de forma ilimitada. Y esta fórmula de límite que está presentando Sebastián Piñera no es real porque se van a poder cambiar de distrito y van a poder seguir eligiendo de forma ministro indefinida. Blumel, cuando le hacían esa pregunta, ¿por qué dejar esa ventana abierta? Decía que lo que se buscaba evitar era el caudillismo en una determinada zona, en un determinado distrito o circunscripción, el hecho de que fueran constantemente haciendo acciones que permitieran asegurar votos para la siguiente reelección, que con estos en cierta medida se limitaba. ¿Coinciden con ese objetivo de que este es el camino o de todas maneras encuentran que es insuficiente? Lo que pasa es que finalmente nosotros creemos que la razón por la que hay que limitar el límite a la reelección no tiene que ver solo con esa razón que entrega el ministro Blumel, sino que tiene que ver con que las instituciones también requieren de renovación, requieren de oxigenación. O sea, hay personas que tienen que jugar roles en distintos espacios y las instituciones también necesitan tener esas modificaciones porque de lo contrario también dentro de las instituciones se empiezan a generar vicios que terminan siendo tremendamente dañinos. O sea, lo vimos cuando hay personas que al interior de las instituciones después terminan siendo dueños, amos y señores, toman decisiones por todos los chilenos y chilenas y lo van a seguir haciendo aunque pertenezcan a un distrito o pertenezcan a otro distrito. Lo hemos visto ya. ¿Cuántos senadores hay que han sido parlamentarios de un distrito, se cambian a otro distrito porque en ese distrito ya no los van a elegir y después los van a elegir en otro distrito y sin embargo siguen con las mismas prácticas al interior del Parlamento? Diputada, ¿qué le parece? Entonces eso no cambia. A ver, en términos de pensiones, otro tema que despertó harta polémica, harta discusión, el anuncio del presidente, más que el anuncio, las palabras del presidente durante la cuenta pública, esto es que las personas van a tener la libertad de elegir dónde poner ese 4% adicional, y después, el día después, él dice, más que la libertad de dónde elegir, es cómo invertir, entre comillas, ese 4% adicional. ¿Qué le parece? Y esto generó, obviamente, el quiebre con la DC. Sí. Mira, yo la verdad es que creo que este es un tema complejo porque muy complejo. Nosotros advertimos siempre desde el primer momento y sobre todo porque al día siguiente de que la democracia cristiana o una parte para descartar al diputado Víctor Torres y al diputado Raúl Soto, que votaron en contra del proyecto de ley en la sala de la Cámara de Diputados y también en la comisión, escuchamos al ministro Larraín y él fue muy claro desde el principio. O sea, para mí por lo menos lo que dijo el presidente de la República el día sábado no es una sorpresa. ¿Por qué? Porque ¿No fue un error? No.
Yo no creo que haya sido un error, porque el presidente fue coherente con lo que su ministro de Hacienda había dicho antes, que es que siempre ellos tuvieron claro de que ellos iban a incumplir el acuerdo o el supuesto acuerdo al que habían llegado. O sea, este acuerdo que supuestamente habían llegado con la democracia cristiana de poder dar exclusividad a la administración del 4% en una entidad estatal, que era lo que había entendido la democracia cristiana. ¿Fue ingenuo la ES? ¿Fue ingenuo la ES? Yo creo que quisieron creer lo que quisieron escuchar o creer lo que ellos querían creer en ese minuto. Aunque los ministros ayer salieron a aclarar, según ellos, lo que había planteado el propio presidente. Decía ayer la ministra Cecilia Pérez, los compromisos del presidente los cumple y el 4% adicional, ni directa ni indirectamente, van a estar las AFP presentes. Mira, yo la verdad es que conversé incluso directamente con el ministro Larraín en esa oportunidad en la sala, y ellos decían las posibilidades de elegir. O sea, el presidente lo dijo en la cuenta pública, lo dijo Larraín en entrevistas posteriores. O sea, ya yo creo que está claro y es evidente, lo han dicho, incluso lo han solicitado los diputados de la propia coalición de Chile Vamos. Ellos lo que quieren es que la administración de ese 4% y de las cotizaciones previsionales puedan ser en distintas instancias, y en eso el gobierno en su proyecto lo plantea claramente. Una de las instancias son las AFP, otras son las cajas de compensación y otras son los bancos. Y las compañías y las compañías de seguro. Esas son las alternativas. Yo creo que aquí la entidad estatal se suma como una alternativa más. Hasta ahora no se ha presentado ninguna indicación al respecto. El presidente tiene una convicción, y esa convicción es seguir fortaleciendo las AFP. Ese es el sentido de su proyecto. Y el proyecto dice claramente, más AFP. No lo dice en letra chica, lo dice en letra grande y con mucha claridad. Y en el caso del Pilar Solidario, que las personas que viven hoy día con 107.000 pesos pasen a vivir con 117.000 pesos. Ese es el supuesto mejoramiento de la vida de las personas en materia de pensiones, de 107 a 117. Yo creo que eso es miserable. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas, no la vamos a mejorar con 117.000 pesos en materia de pensiones. Por lo tanto, este proyecto de ley es un fracaso en sí mismo. Aumenta las ganancias de la AFP y no mejora la calidad de vida de los pensionados. Entonces, eso es, y por eso es que la mayoría de la oposición lo rechazamos, a pesar de que presentamos una propuesta conjunta, de la cual tratamos de construir una propuesta que el gobierno rechazó, y la democracia cristiana lo que quiso es poner un piso más bajo, que finalmente no les resultó. Y por eso hoy día la DC está indignada, porque no les cumplieron el acuerdo. Entonces, esto de que se desdicen y de que unos dicen una cosa, o sea, la palabra del presidente de la República es la palabra del presidente de la República. Yo seguí, Patricia, el discurso del presidente letra por letra. Lo tenía en mis manos, porque él lo publicó. Y no hay errores. No hay errores en lo que dijo. El presidente dijo lo que leyó, porque él tenía un teleprompter frente a él, entonces no se equivocó. ¿De qué se iba a equivocar? El presidente leyó lo que él quiso decir, y lo que quiso decir fue que no iba a haber administración prioritaria del 4%. Por lo tanto, no hay nada que interpretar. O sea, aquí se están tratando de decir de algo que no piensan. Este gobierno quiere seguir dándole más recursos a las AFP y lo van a hacer así. Por lo tanto, que no nos vengan a tratar de pasar gato por liebre. Si el proyecto está ahí, lo hemos analizado, lo hemos leído y releído, y por eso lo rechazamos, porque no queremos darle más plata a la AFP y no queremos garantizarle pensiones de pobreza a los pensionados. Queremos de verdad cambiar este sistema para poder entregarle al menos un poco de esperanza a los pensionados que no pueden seguir viviendo así. Un camino que sea difícil, al menos por lo que usted plantea en el Parlamento para esta reforma de pensiones. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Diputada, por venir. Gracias a usted.